Vamos a estudiar acerca de los principios de interpretación bíblica. Este tema es de suma importancia. Quizás deberíamos haber empezado por acá antes de tener todas las clases que hemos tenido, porque es de verdad muy importante tener en cuenta estos principios a la hora de estudiar la Biblia y aplicarla a nuestras creencias, aquella teología que desarrollamos. Bien, vamos a iniciar el estudio en 1 de Pedro 3.15. 1 de Pedro 3.15. Vamos a leer ese texto. 1 de Pedro 3.15. Dice clarito ahí: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Ahora, la parte significativa que quiero señalar es la que viene a continuación. Dice: y estad siempre, no algunas veces, sino siempre. Dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que, ¿cómo tiene que estar el cristiano? Siempre tiene que estar preparado para presentar defensa, aunque tiene que ser con un carácter, dice aquí, no combativo, agresivo, con ira, no de esta forma, pero dice que con mansedumbre y reverencia, o sea, una persona calmada, no alterada, con las venas rojas, no, tiene que ser pasivo, calmado, reverente, con mansedumbre, no exaltado, con mansedumbre, como lo haría Jesús, como alguien que representa el Espíritu de Jesús. Dice que debe estar preparados para presentar defensa. Una defensa es algo que tú preparas para proteger algo importante. Dice: ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que lo que uno va a defender es la esperanza que hay en nosotros. ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza es la fe, las creencias que tenemos como cristianos. ¿Por qué guardamos el sábado? ¿Por qué no creemos en un tormento eterno como lo es del infierno? ¿Por qué no creemos en la inmortalidad del alma? ¿Por qué creemos que la deidad está compuesta por 3 personas? ¿Por qué creemos que Jesús es Dios eterno y no un ser creado o engendrado? ¿Por qué creemos que Jesús, cuando vino a la tierra, tomó una naturaleza humana caída y pecaminosa? ¿Por qué creemos que en la justificación somos declarados justos por medio de la fe, pero también somos hechos justos? Somos transformados por medio de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué creemos que se puede vivir sin pecado? ¿Por qué creemos que la última generación tiene que haber alcanzado la madurez de carácter y haber dejado de pecar antes de que se cierre la gracia y termine el ministerio intercesor de Cristo en el cielo, en el santuario? ¿Por qué creemos que hay un santuario en el cielo? Porque creemos que desde 1844 Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo a purificar ese santuario. ¿Por qué creemos que en el futuro viene una ley dominical? Que los Estados Unidos, en alianza con las iglesias protestantes, van a imponer un culto, una religión. De todo eso, de cada pilar, de cada doctrina que nosotros como adventistas del séptimo día tenemos, debemos presentar y estar listos para presentar una defensa, custodiar y velar por estas verdades y estar listos para defenderlas, tener los argumentos preparados, los textos bíblicos para explicar por qué tenemos esa esperanza, por qué creemos que la venida de Cristo es pronto, y más que pronto, inminente. Amén. Así que tenemos que estar listos. Esto es de suma importancia, lo dice la Biblia. Ahora, hay que estar preparado para presentar esta defensa. Pero ¿cómo usted va a estar preparado para presentar esta defensa si no conoce los textos que demuestran y prueban esa esperanza que hay en ustedes? ¿Ven la importancia del estudio? Vamos a Judas capítulo 3. Judas es un solo capítulo, perdón. Vamos a Judas versículo 3. Bien, en Judas, el libro de Judas tiene un solo capítulo, es cortico. El versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, escuchen esto. Hay cristianos, hay adventistas incluso, que cuando se levanta un debate, hay una controversia teológica por algún punto de la Biblia, enseguida dicen, ay, no discutan, no dejen ese debate, que no haya contienda, que no busquen contienda. ¿Por qué discutir? No discutan. Entonces yo uso una expresión que es común. La gente dice que estamos viviendo en la generación de cristal, de cristalitos, que todo le duele, todo le ofende, todo le hace sentir mal. Entonces tú no puedes señalarle su necesidad, su problema, su pecado, porque le ofende. Y entonces por eso, por ejemplo, en el sector del feminismo o de la bandera del arco iris, ustedes saben a quiénes nos referimos, a los que promueven la agenda de LGBT, todos lo que tienen que ver con la homosexualidad. Si uno señala, mira, la Biblia dice que esto es pecado, ay, tú eres un homofóbico, tú me estás ofendiendo, tú me estás atacando. Entonces eso también se vive en el cristianismo, cuando uno dice, mira, la Biblia dice que esto es pecado, no se debe hacer. Entonces la persona, ay, no me critiques, no me juzgues. ¿Por qué me juzgas? Estás hiriendo mis sentimientos. Pero esto es, tengamos mucho cuidado. Nosotros tenemos que estar claros sobre qué nos manda hacer la Biblia. Nosotros somos atalayas. Dios nos manda a ser atalayas. Llamar al pecado por su nombre. Y esto es otro tema, pero en realidad tiene que ver con esto, porque la Biblia nos manda a contender. Hay gente que ve la palabra contienda como si fuera una mala palabra, o ve la palabra discutir como si eso fuera algo profano, un pecado. Ay, están discutiendo, qué pecado, qué gravedad. Si la Biblia dice que Pablo discutía en la sinagoga, que era la iglesia de aquel tiempo. Si Pablo discutía, ¿por qué no podemos discutir hoy en día? A veces tú vas a casa de un cristiano y quieres presentarle una verdad sobre un X tema, ya sea el estado de los muertos o la necesidad del sábado como un día vigente hoy para los cristianos. No, a mí no me gusta discutir la Biblia, no me gusta contender. Obviamente no está leyendo su Biblia, porque la Biblia lo manda, lo ordena a contender. Ahora, la cuestión es que no lo hagamos con un espíritu satánico, sino con el espíritu de Cristo, con paciencia, mansedumbre y reverencia, como leímos. Pero sí hay que contender. Y no contender, hermano, yo creo que la Biblia enseña que esto no como con un espíritu apagado y muerto. Dice aquí que contendáis ardientemente. Hay un pastor llamado Clifford Weston, que es adventista del séptimo día, un gran teólogo, que ha hecho un libro que se llama Como fuego entre mis venas. Y esa expresión es muy significativa, porque algo que tiene como si tuviera fuego en las venas, en realidad no, eso es imposible, pero en realidad uno usa la expresión también, por ejemplo, me hierve la sangre. Como que uno no puede tolerar la perversión de la verdad sin protestar. O sea, uno ve que se está enseñando el error, que se está pervirtiendo la verdad, y quedarse callado, no, imposible. Uno tiene que protestar, alzar la voz, no, esto no es así, esto no está correcto. Y contender ardientemente, con pasión, con fervor, con ese fuego por la verdad. No por evitar una controversia, por evitar ser etiquetado, por evitar ser perseguido. Pablo dijo que el que quiera vivir piamente padecerá ¿qué cosa? Persecución. Si no estamos siendo perseguidos, eso es un mal síntoma. Porque el cristiano que sea cristiano en su vida, realmente tiene que ser perseguido. Está explicado así en la Biblia. Así que es claro el texto. Tenemos que estar preparados para presentar defensa de lo que creemos, y se nos manda en la Biblia a contender ardientemente, con pasión, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por la fe pura, en otras palabras. Por las verdades puras, como le enseña la Biblia. No como le enseñan los teólogos, como le enseñan las iglesias, las denominaciones, no. Como le enseña Cristo en la Biblia. Ahora, esto es importantísimo. Ahora, ¿cómo se estudia la Biblia? ¿Cómo nos preparamos? Vamos a leer Isaías 28:10. Isaías 28:10.
Y vamos a leer también el versículo 13, dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Ahora, aquí nosotros obtenemos un principio bíblico de cómo debemos estudiar la Biblia. Cuando usted quiere conocer la verdad sobre un tema, ya sea la ley de Dios, la salvación, la expiación, el santuario, la justificación por la fe, la perfección, la Biblia es un universo de temas. Es infinito el contenido que ofrece la Biblia. Hay quienes la han comparado con un iceberg, con un témpano de hielo enorme. Uno puede ver en el agua, uno va en un bote y se para frente a un témpano y ve una montaña enorme de hielo. Pero saben, esa montaña enorme de hielo que uno ve flotando en el mar no es nada en comparación con la otra montaña, el enorme trozo de hielo que hay debajo del agua. O sea, es más grande lo que está en el fondo que lo que está arriba flotando. Probablemente, no sé si esto será correcto, pero probablemente solo se ve arriba el 5 o el 10% de lo que realmente es el tamaño del bloque de hielo. Así es la Biblia. Cuando uno la estudia, cuando cree que sabe, cuando cree que está descubriendo algo, en realidad solo está escarbando por arribita. Está mirándolo de arriba. En lo profundo se esconden tesoros increíbles en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que buscar con esa ansiedad de descubrir los tesoros que están ocultos ahí en la palabra de Dios. Y sobre cualquier tema, antes de llegar a cualquier conclusión, antes de decir, la Biblia enseña esto, la Biblia enseña lo otro, uno no puede leer una porción. Esto es así, dice que murió el rico y fue sepultado, y murió Lázaro y fue sepultado, y uno fue al seno de Abraham y el otro fue al Hades, y estando en tormento. ¿Recuerdan? ¿Saben a qué me refiero? Y ya, probado. Conclusión: después que la persona muere, uno va al seno de Abraham, Lázaro, que es bueno, y el otro va al Hades a gritar en tormento eterno. Un texto, fuera, ya leí, la Biblia enseña esto. ¿Qué dice aquí el principio? Mandato tras mandato, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. O sea, hay que buscar en todas las escrituras lo que se dice sobre ese tema antes de llegar a cualquier conclusión. ¿Por qué? Porque fijarse solo en un pasaje para concluir cualquier idea es peligroso, es insuficiente, no es seguro desarrollar una creencia y una doctrina en base a un solo texto o a algunos pocos textos. Uno tiene que ver todo lo que la Biblia tiene en referencia, tiene que decir en referencia a ese punto antes de llegar a cualquier conclusión. ¿Por qué? Porque aquel que lee todo lo que la Biblia dice sobre ese tema tiene la fotografía amplia, puede ver desde lejos. Mientras más lejos, mientras más alta es la visión y desde más lejos uno mira, uno puede abarcar más, ¿no es así? Y tener una idea clara de lo que está pasando. Pero si mira así de cerca, ahí, a un solo punto, se puede estar perdiendo una cantidad enorme de información que incluso puede que te lleve a una conclusión totalmente opuesta a la que podrías concluir con solo mirar en un punto. Uno puede mirar a un punto y decir, bueno, yo miro este mantel que está sobre la mesa y veo que es rojo. Pero estabas mirando así y lo que estabas mirando era una flor que era de color rojo. Pero cuando te alejas y ves, pero había flores amarillas, ¿no? Es un jardín de colores. Disculpe, el mantel en realidad no es rojo, está lleno de flores de diversos colores. ¿Saben lo que le quiero decir? La ilustración, ¿en qué se basa? En la Biblia hay textos para todo tema de que tiene que ver con la vida práctica, con el cristianismo, con la fe del cristiano. Y fundamentar tu fe en un par de textos, uno solo, no es seguro. Uno tiene que ver todo lo que la Biblia dice sobre ese tema. Ese es un buen principio, ¿no es así? Un buen consejo.
Vamos a otro principio. Vamos a 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Dice ahí: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo hay que usar la Biblia? Hay que usarla bien. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, fue tentado por Satanás. Eso dicen los evangelios. Y Jesús, para cada tentación, respondía como: escrito está. Pero Satanás se dio cuenta de que Jesús se defendía con un escrito está. Así que también Satanás dijo: bueno, escrito está también. Y Satanás citó un escrito está, un texto de la Biblia. Lo citó. Y Jesús conocía el texto. ¿Cuál fue la diferencia? Si ambos citaron la Biblia, ambos fundamentaron sus creencias en las Escrituras, pero uno usó bien la palabra de verdad, mientras que el otro la usó mal. ¿Cómo se usa bien o se usa mal? Cuando yo cojo el texto, le doy mi sentido, mi propia interpretación, lo saco de su contexto original para hacerle decir al texto lo que yo quiero que diga para mi propia conveniencia y beneficio. Eso es usar mal la palabra de Dios. Cuando uno estudia la Biblia, cuando uno estudia un texto de la Biblia, tiene que procurar entender el texto en su contexto, en el desarrollo histórico y según las palabras que se mencionan anteriormente, lo que se menciona a continuación. Entender el pasaje en su contexto en el que el escritor lo escribió. ¿Cuál era el sentido, el pensamiento que tenía el escritor cuando estaba escribiendo eso? Y ver luego cómo se aplica a mi vida, cómo está vigente aún para el día de hoy. Pero yo no puedo tomar el texto, aislarlo de su contexto, entender lo que se me ocurra de ese pasaje y aplicarlo a cosas que realmente no tienen nada que ver con el objetivo original de la persona de escribir el texto. Eso es usar mal la palabra de Dios. Y este es otro principio que tenemos que tener presente. Otro más. 2 de Corintios 13:8. 2 de Corintios 13:8. Y vamos a leer allí el versículo 5 y el 8. En 2 de Corintios 13 y el versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. A ver, este texto nos da un mensaje y nos amonesta a que hagamos una autorrevisión, un autoanálisis de nosotros mismos para analizar si estamos en la fe. Es de suma importancia que comprobemos si estamos en la fe. Ojalá y ese texto y ese consejo se le diese y se le diera a cada cristiano en su iglesia, en sus iglesias, en las iglesias pentecostales, bautistas, luteranas, metodistas, católicos, que cada miembro hiciera uso de su materia gris, de su mente, de su cerebro, y examinara las pruebas de su fe, examinara si están en la fe genuina, en la fe que una vez fue dada a los santos, esa fe pura, porque la mayoría de los cristianos están creyendo cosas que ellos mismos no saben ni de dónde salen, ni en qué parte de la Biblia lo dicen, o si la Biblia lo dice. Simplemente escucharon que el pastor lo dijo, lo repitieron, o nunca les ha importado. Es triste, pero la mayoría de los cristianos, incluido hoy en día también las iglesias adventistas, los miembros van, esperan un show en su iglesia, un programa que les haga sentir bien, cantan, oran, un sermón motivacional que los haga levantar más o menos su fe, y así se van para la casa. Y han perdido este fuego dentro de las venas,
este deseo de contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, eso se ha apagado. Y ya a la gente no le importa la doctrina, no le importa saber lo que realmente enseña la Biblia. Y no son como los bereanos que tomaban la Biblia y revisaban a ver si lo que Pablo enseñaba era conforme a las Escrituras. Y eso nosotros tenemos que ser así, autoexaminarnos, a ver si estamos en la fe. En otras palabras, a ver si lo que estamos creyendo es correcto o incorrecto, si es realmente la fe bíblica. Eso tenemos que hacerlo. Y ahí está el principio de la Biblia. El versículo 8 dice, ¿por qué? Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Es un texto, a mí me encanta este pasaje. Vuelvo a repetir. Dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Así debe ser el verdadero adventista del séptimo día. Nosotros no podemos hacer nada contra la verdad. Contra la verdad no podemos levantarnos. No debemos levantarnos. Sino, ¿en qué posición debemos estar? En la verdad. Por la verdad, defendiendo la verdad. Esa debe ser nuestra posición. Firmemente, mis pies, ¿dónde están? ¿Parados sobre qué? Sobre el fundamento de la verdad. Escrito está, mira, lo dice aquí la Biblia, o lo dice el Espíritu de profecía. Fundamentados en la verdad. Y si nosotros hemos estado creyendo algo que no tenía fundamento en la Biblia, porque no estaba escrito en la Biblia ni en los testimonios, entonces simplemente, sin miedo, sin orgullo, olvídese de eso, rechácelo, pase página, pase la página, reconozca que estuvo creyendo un error y acepte la verdad, porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Otro texto, este es otro principio. Vamos a Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que se nos da aquí un consejo. Eso nos lo dice Dios mismo. Dice que las cosas secretas, ¿cuáles son las cosas secretas? Las cosas que no se nos han revelado, que no dice la Biblia. La Biblia no habla sobre eso. No está explicado en la Biblia. Hay cosas que no están explicadas en la Biblia. Ustedes pueden encontrar un texto en la Biblia donde se explica por qué Dios es autoexistente, por qué Dios es eterno y desde cuándo Dios, ¿cómo se explica esa eternidad de Dios? Eso es algo secreto, Por ejemplo, algo que no está explicado en la Biblia. ¿Entienden? Hay muchas cosas que la Biblia no explica. Por ejemplo, la Biblia explica cuándo será el día y la hora de la venida de Cristo. no lo dice. La Biblia no explica eso. Esas son cosas secretas, pertenecen a nuestro Dios. Entonces, esas cosas no son para nosotros. No debemos indagarlas. No tenemos que estar investigando en estas cosas. Pero las que sí han sido reveladas, en esa es que tenemos que espaciarnos. En esa es la que tenemos que fundamentar nuestra fe, investigar y profundizar. Esto es un principio claro. Otro principio, y va a ser el último principio bíblico, nos quedan dos principios más. El otro principio está en 1 Corintios 13:1. 1 Corintios 13:1. Perdón, es 2 de Corintios. 2 de Corintios 13:1. Dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Y en realidad Pablo está extrayendo este principio del Antiguo Testamento. Aquí lo cita Deuteronomio 17:6 y Deuteronomio 19:15. Y este principio aparece en muchos textos en la Biblia. Nos explica que en un juicio, si vamos a condenar a alguien, tiene que haber el testimonio no de un solo testigo, tiene que haber el testimonio de 2 o de 3 testigos. Y por el testimonio de 2 o de 3 testigos se resuelve y se confirma una verdad, se resuelve todo asunto. Y esto es también aplicable al estudio de la teología.
Cuando uno quiere saber qué enseña la Biblia sobre cualquier punto, no basta un texto. Un texto, aunque parezca decirlo así claro y enfático, no es suficiente. Se necesita más de un texto. Al menos 2 o 3 textos que demuestren que eso es así. Con el testimonio de 2 o de 3 pasajes de la Biblia se fundamenta entonces una doctrina, una verdad. Se confirma todo asunto y toda verdad. De más de un texto. Si yo quiero probarles una verdad con un solo texto, no es suficiente. Tienen que tener 2 o 3 pasajes. Y el último que queremos estudiar es 1 Corintios 4:6. 1 Corintios 4:6 dice allí: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar nada, a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros. ¿Cuál es el consejo aquí? No pensar más allá de lo que está escrito. En otras palabras, no podemos basar creencias y nuestra fe en suposiciones, en lógica o imaginaciones de nuestra cabeza, por muy lógicas que suenen. Tenemos que tener siempre un escrito está. No piensen, no vayan más allá de lo que está escrito. Por ejemplo, con el tema del sector antitrinitario, hay citas que dicen que Jesús fue engendrado, que Cristo en la eternidad es el Hijo de Dios, no por creación como lo son los ángeles, no por adopción como lo es el pecador arrepentido, sino un Hijo engendrado en expresa imagen del Padre. Eso lo dice el Espíritu de profecía. Ella explica en algún momento en la cita qué cosa es un hijo engendrado. No lo explica. Entonces ahí vienen los antitrinitarios y empiezan con su lógica, con sus pensamientos, con sus imaginaciones en la cabeza y dicen: no, engendrado es que un día estaba el Padre solo y de adentro del Padre, de su propia sustancia, salió como un clon, como si fuera un doble, salió el Hijo. Y era idéntico al Padre, pero un momento donde el Hijo no estaba el Padre solo. Y como no tenía hijos, supongo que tampoco era Padre. Así que hay que ver qué se cree. El Padre engendró al Hijo, dio a luz al Hijo. El Hijo nació del Padre. Y Cristo tuvo un comienzo en la historia. El Padre es eterno, absolutamente eterno. Pero Cristo tuvo un comienzo en la historia. Todo eso, ¿de dónde lo sacaron? ¿Lo dice la cita? No lo dice. Simplemente dice que Cristo es un hijo por engendramiento. Ahora, engendrado tiene un significado literal y otro espiritual. Ella nunca explica qué cosa es el engendrado. Creemos que es espiritual porque la Biblia dice, y ella también lo confirma, que Jesucristo es el Dios Jehová, el ser que es autoexistente y eterno. Si Cristo es eterno, entonces no tuvo un comienzo en el tiempo. Entonces es hijo ungido con una misión, que es la misión del plan de salvación, pero no literalmente nacido. Entonces eso sucede, esos errores de creer que el Padre como que tuvo un embarazo divino y salió embarazado del Hijo y dio a luz al Hijo, que pues suena casi y raya en la blasfemia. Esas cosas, esos errores, se caen en esos errores por conjeturar, especular e ir más allá de lo que está escrito. Así que tenemos que cuidarnos de no pensar más de lo que está escrito. Eso es un principio sumamente importante. Y bueno, hasta aquí estos son principios de la Biblia que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cómo estudiar la Biblia, cómo fundamentar nuestra fe y la importancia que tiene esto. Que Dios les bendiga. Amén.